En este video vamos a estudiar lo que son los sistemas dinámicos 2x2. En este caso, inicialmente empecemos mirando cómo es la estructura de un sistema dinámico de tamaño 2x2. Entonces, como lo habíamos visto en los videos anteriores, un sistema dinámico un sistema dinámico 2x2 está basado en un sistema de dos ecuaciones diferenciales autónomas, ¿no? Serían, en nuestro caso, estamos estudiando los sistemas autónomos, por lo tanto serían de dos ecuaciones diferenciales autónomas. De la forma entonces el sistema dinámico sería en este caso x', si tomamos como variables de estado x' y y', entonces la primera ecuación diferencial será igual a f de x, y la otra será g de x, y. Entonces, donde f y g son estructuras algebraicas que dependen de las variables x y y. Con condición inicial x en 0 igual a x sub 0 y con y evaluado en 0 igual a y sub 0. Entonces, recordemos pues que la solución o flujo del sistema será la solución x de t, y de t. Y esa x de t, y de t cumple este sistema de ecuaciones diferenciales. O en su forma matricial, Entonces, cuando utilicemos la notación matricial, vamos a escribir simplemente x mayúscula punto igual a f mayúscula, todo lo vamos a escribir en letras mayúsculas, f de x mayúscula. ¿Y quién es x mayúscula? Pues x mayúscula no es más que el vector x mayúscula es el vector x, y transpuesto, ¿no? O sea, un vector columna. O para no utilizar esa notación de transpuesto, coloquémoslo directamente como vector columna. Sería el vector columna xy. Y f, pues x punto sería x punto y punto. Y f es el campo vectorial, ¿no? F de x es el campo vectorial cuya primera componente es la función multivariable f de xy y su segunda componente es g de xy. Entonces, esta sería la definición de un sistema dinámico 2x2. Ahora, dependiendo cómo sea este campo vectorial f de xy, los sistemas dinámicos se clasifican en dos tipos: los sistemas dinámicos lineales y los sistemas dinámicos no lineales.
Bueno, pero antes de eso vamos a hablar de cómo es un punto de equilibrio, una solución constante del sistema dinámico. Entonces, un punto de equilibrio, un punto de equilibrio eh, del sistema, vamos a llamarlo sistema 1, entonces vamos a darle la notación como 1 acá. Voy a colocarle aquí la notación como 1 a este sistema de ecuaciones. Un punto de equilibrio del sistema 1 es la coordenada llamémosla x asterisco y asterisco al punto de equilibrio. ¿Y qué debe cumplir esa coordenada para que sea punto de equilibrio? Que si nosotros reemplazamos la coordenada x asterisco y asterisco en f o la reemplazamos en g, entonces esas dos funciones se deben anular. Es decir, el resultado nos debe dar 0. Y así, este flujo x de t igual a x asterisco, esta función constante, y y de t igual a y asterisco, es una solución constante del sistema 1. Es una solución constante del sistema 1. La dirección de las soluciones que no son constantes, es decir, que están por fuera de los puntos de equilibrio, esa dirección pues las determina el campo vectorial F mayúscula que lo habíamos definido arriba. Muy bien, entonces vamos a iniciar entonces con los sistemas lineales. Entonces de aquí en adelante, cuando yo hable solamente de sistemas, me estoy refiriendo a sistemas dinámicos, ¿no? Entonces vamos a colocarle sistemas lineales 2×2. Entonces, un sistema lineal va a ser de la forma un sistema 2 por lineal 2×2 de ecuaciones diferenciales es de la forma entonces, ¿qué forma tienen ese sistema lineal? Va a tener la forma x punto igual a multiplicado por x más b por y, ese sería el f de xy, una función lineal, y y punto también, la función g también sería una función lineal que le voy a llamar c por x más d por y, donde las constantes a, b y c son números reales. Cualquier tipo de números reales. ¿Sí? En la forma matricial, si nosotros lo escribimos este sistema en forma matricial, es de la forma, en forma matricial, es de la forma
x mayúscula punto igual a f de x. ¿Pero quién es f de x? Una función lineal, un campo lineal. ¿Y cómo es la estructura de un campo lineal? Una matriz A multiplicado con x. Entonces, ¿quién es x? Pues x es las componentes x, y. ¿Y quién es A? A es la matriz de coeficientes, en este caso A, B, C y D. Y X es la matriz columna X, Y. Entonces, de aquí en adelante, para cada sistema lineal, lo primero que vamos a identificar es quién es la matriz A, que es la llamada matriz de coeficientes del sistema. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la solución general. Estos sistemas lineales se pueden resolver. Esos sistemas lineales sí es posible hallar la solución analítica con cierta condición inicial. Entonces, pero vamos a mirar cómo es la estructura de la solución del sistema. Entonces, ¿qué necesitamos para la solución? Necesitamos dos soluciones linealmente independientes. Entonces voy a llamar x1 mayúscula y x2 mayúscula, que dependen de t, dos soluciones linealmente independientes. Sean x1 y x2, dos soluciones linealmente independientes. A este sistema lineal lo voy a llamar la ecuación 2. Entonces, sean linealmente independientes del sistema lineal 2. Entonces, según el curso de ecuaciones diferenciales, uno sabe que la combinación lineal la voy a llamar x de t C1 por x1 de t más C2 por x2 de t representa la solución general del sistema 2. Entonces, representa la solución general del sistema 2, del sistema lineal. Vamos a hablar entonces sobre los puntos de equilibrio del sistema lineal. El sistema lineal llamémoslo aquí, escribámoslo, el sistema lineal x punto igual a a por x tiene un único punto de equilibrio. Un único punto de equilibrio ¿Y quién es ese punto de equilibrio? Pues lo vamos a llamar x asterisco igual 0. Con la otra notación,
¿quién sería el punto de equilibrio? Pues sería x asterisco y asterisco igual a 0,0. Por ser esta un campo lineal, el único punto de equilibrio que contiene ese campo lineal, pues va a ser la solución x igual a 0. Si yo reemplazo esta x por 0 y la multiplico por a, el resultado me da 0. Entonces, y no hay más puntos de equilibrio. Entonces, en los sistemas dinámicos, 2 por 2, un punto de equilibrio puede ser. Entonces, un punto de equilibrio puede ser estable, asintóticamente estable, e inestable. O sea, hay tres posibilidades. A diferencia de los sistemas en R, es decir, uno por uno, una sola ecuación diferencial, allá solamente los puntos de equilibrio podrían ser asintóticamente estables o inestables. Acá en este caso ya puede ser tres: estable, asintóticamente estable e inestable. Esta teoría que estoy dando en este momento se cumple tanto para sistemas lineales como sistemas no lineales. Por esa razón digo sistemas dinámicos en general. Entonces vamos a escribir cuál sería entonces la definición para un punto de equilibrio estable. Entonces, vamos a colocar aquí unas viñetas para ir diciendo, ¿no? Entonces, un punto de equilibrio llamémoslo x asterisco, que serían las componentes x asterisco minúscula y asterisco minúscula, es estable, es estable si una solución con condición inicial cercana al punto de equilibrio x asterisco se mantiene cerca de él, o sea, del punto de equilibrio, a medida que transcurre el tiempo. ¿Qué significa que transcurre el tiempo? Es decir, cuando t tiende a más infinito. Entonces, para explicarles cuándo un equilibrio es estable, voy a hacer aquí un diagrama. Por ejemplo, digamos que aquí tengo el conjunto de interés. Aquí tenemos el punto de equilibrio, x asterisco, y tomamos una condición inicial cerca, digamos por aquí, x inicial. Entonces hago correr la solución y digamos que la solución
se mantiene cerca. Esta es la solución, x de t. Entonces, si esta solución se mantiene cerca del punto de equilibrio, entonces decimos que el equilibrio es estable. ¿Mm? Bueno. Ahora, ¿cuándo será asintóticamente estable? Entonces, el punto de equilibrio x asterisco es asintóticamente estable si es estable, es decir, que se mantiene cerca, con una condición inicial cercana al punto de equilibrio, se mantiene cerca, y además se cumple que el límite, cuando t tiende a infinito, de la solución x de t, de la solución x de t, es igual a x asterisco. Es decir, que en el límite va a llegar al punto de equilibrio. Entonces, un gráfico que ilustra esto es el siguiente. Digamos que aquí tenemos el conjunto. ¿Mm? Tenemos por aquí el punto de equilibrio, x asterisco, y tenemos una condición inicial cercana. Digamos que por aquí está cercana, x inicial. Hacemos correr esta, se mantiene cerca, pero en el límite llega al punto de equilibrio. Entonces, esta digamos que es x de t, entonces eso significa que el punto de equilibrio es asintóticamente estable. Y la definición de que un punto de equilibrio es inestable es muy simple. El punto de equilibrio x asterisco es inestable si no es estable. Esa simplemente es decir, si no es estable, pues tiene que ser inestable. Gráficamente, ¿qué significa? Que una condición inicial cercana, el flujo del sistema o la solución, se aleja de él. Es decir, si nosotros aquí hacemos un monacho, si tenemos, por ejemplo, por aquí la condición inicial x sub 0 y está cerca del punto de equilibrio, entonces una solución, digamos que al inicio se está acercando, pero de repente se alejó. Se fue para acá la solución. Entonces decimos que este punto de equilibrio es inestable, no atrae a las soluciones. ¿Mm? Bueno, en los sistemas lineales hay una clasificación y todo va a depender esa clasificación de los valores y vectores propios de la matriz de coeficientes. Entonces, vamos a mirar esta parte. En los sistemas lineales,
en los sistemas lineales 2 por 2, la solución general o mejor, su solución general. Su solución general es de la forma entonces la forma acá es la siguiente: x de t igual a c1 por b1 por e a la lambda 1t más c2 por v sub 2 por e a la lambda sub 2t. ¿Quiénes son lambda 1, lambda 2, b sub 1, b sub 2? Donde lambda 1 y lambda 2 son valores propios de la matriz A, la matriz de coeficientes, y v sub 1, v sub 2 son los vectores propios correspondientes a los valores propios lambda 1, lambda 2 de la matriz A. Entonces, si nosotros conocemos los valores propios y vectores propios de la matriz de coeficientes A del sistema, entonces podemos escribir la solución general de ese sistema, es decir, todo el flujo. Lo podemos escribir todo el flujo del sistema. Y con cierta condición inicial encontramos los valores de C sub 1 y C sub 2. Entonces, ahora, aquí vamos a tener en cuenta bueno, entonces, como les decía, de acuerdo cómo son estos valores de lambda, lambda 1 y lambda 2, entonces vamos a determinar cuándo el equilibrio va a ser asintóticamente estable, va a ser estable o va a ser inestable. Estos valores de lambda 1 y lambda 2 pueden ser cualquier tipo de números reales o números complejos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en su forma general los vamos a tratar como números complejos. Recuerden que si tengo un valor real, un número complejo lambda en los complejos, lambda tiene una parte imaginaria, una parte real, llamémosla A, y una parte imaginaria B. Entonces, pero si solamente es real, pues esto será 0, B será 0, y entonces la parte real de lambda va a ser igual al mismo valor lambda, ¿no? Es decir, lambda igual a, por lo tanto, si lambda es un número real, pues parte real es igual al mismo valor propio. Eso para que lo tengamos presente, entonces vamos a colocar el criterio de estabilidad del punto de equilibrio 0, 0, teniendo en cuenta que lambda es un valor complejo y en su caso particular puede ser un número real. Entonces, de lo anterior, se deduce que, entonces, primero, que si la parte real de cualquiera de los dos lambda, de lambda 1 o de lambda 2, en este caso voy a colocar lambda sub i, aquí voy a colocar para todo i,
desde 1 hasta 2. El punto de equilibrio, que lo hemos llamado X asterisco, que es el punto 0,0, es asintóticamente estable. Es asintóticamente estable. Es decir, la parte real de lambda 1 y la parte real de lambda 2 son negativas. Entonces ahí van a ser asintóticamente estable. Segundo, si existe algún lambda sub i tal que la parte real de lambda sub i sea positiva, el punto de equilibrio 0,0 es inestable. Es decir, ya sea que lambda 1 sea mayor que 0 o la parte real de lambda 2 mayor que 0, cualquiera de los, o si los dos son positivos, el equilibrio es inestable. Y por último, si la parte real de lambda 1 igual a la parte real de lambda sub 2 se anulan, de los dos se anulan, el equilibrio X asterisco igual a 0,0 es únicamente estable. Ahora, dependiendo cómo son los valores propios, lambda 1 y lambda 2, el campo vectorial tiene una forma específica. Entonces, ¿cuál es esa forma específica? Vamos a escribir acá. Dependiendo si los lambda sub i son reales o complejos, el campo vectorial del sistema lineal tiene cierto comportamiento. Dicho comportamiento clasifica al punto de equilibrio X asterisco igual 0, 0, ¿sí? A este punto de equilibrio X asterisco igual a 0, 0 en. Entonces, el primero de ellos es focos.
Y eso sucede cuando los lambda sub i son reales, exclusivamente reales. ¿Eso qué quiere decir? Que la parte imaginaria de los lambda sub i son iguales a 0 para todo i. Se va a clasificar en, perdón, qué pena, son, aquí, qué pena, cometí un error, focos cuando los lambda sub i son complejos, son exclusivamente complejos. La parte imaginaria es diferente de 0. Se van a clasificar en nodos, lo que había dicho antes, cuando los lambda sub i son reales. Es decir, que la parte imaginaria de los lambda sub i es igual a 0 para todo i. Se va a clasificar en centros, perdón, no sería plural, sino foco, nodo y centro, ¿no? Porque solo hay un punto de equilibrio. En centro, cuando la parte real de lambda 1 y la parte real de lambda 2 es igual a 0. Es decir, cuando el punto de equilibrio es un centro, es estable. Cuando el punto de equilibrio es estable, perdón, ahí se va a llamar un centro. Y por último, se llamará un punto silla cuando la parte real de lambda 1 multiplicada por la parte real de lambda sub 2 es negativa. Es decir, que la parte real de lambda 1 y lambda 2 tienen signos opuestos, el uno positivo, el otro negativo. Al multiplicarlos, ahí da negativo. Entonces ahí se va a formar una silla. ¿Cómo son los gráficos de focos, nodos, centros y sillas? Pues esos los podemos hacer un bosquejo gráfico aquí. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, un nodo? Un nodo, si nosotros tenemos aquí el punto de equilibrio, ¿no? Entonces aquí tenemos el plano cartesiano, x, y, aquí tenemos el punto de equilibrio. Entonces los nodos se caracterizan porque el campo vectorial apuntan en línea recta. Entonces ese sería, por ejemplo, un nodo asintóticamente estable. Este sería el caso de nodo. Ahora, aquí estoy dibujando el campo vectorial. ¿Cómo sería un foco? Un foco, la forma que tienen los focos es que son de tipo espiral. Entonces, por ejemplo, va a ser de esta forma. Digamos que este es un foco asintóticamente estable. Aquí tenemos el punto de equilibrio. ¿Cómo sería el centro? El centro es estable. Entonces, el punto de equilibrio como centro serían unos círculos concéntricos. De esta forma. De esta forma serían las órbitas. Digamos que tienen esta dirección. Entonces esto sería una especie de centro. Y por último, un punto silla.
Entonces, un punto silla pues va a tener una parte que es estable y otra parte que es inestable. Es decir, por un lado se va a aproximar al equilibrio, por otro lado se va a... Digamos que una solución se aproxima por aquí así, pero llegando al equilibrio de pronto se puede ir hacia acá. Digamos que por acá también pasa lo mismo y hace esto. O sea, son una especie, como si fueran una especie como de hipérbolas. Entonces, este sería el comportamiento de un punto de equilibrio silla. Entonces, noten que el punto silla siempre es inestable. Este equilibrio centro siempre va a ser estable. Y estos nodos o focos depende. Si el campo vectorial apunta hacia el punto, es asintóticamente estable, y si repele, es decir, hacia el contrario, sería inestable. Vamos a mirar algunos ejemplos, pero vamos a hacer las simulaciones en MATLAB. Entonces voy a escribirlos aquí. Entonces voy a colocar aquí como ejemplo determinar la estabilidad y clasificar, determinar la estabilidad y la clasificación del equilibrio 0,0 y su clasificación del equilibrio 0,0 para los siguientes sistemas lineales. Entonces, el primero de ellos lo vamos a escribir como x punto igual a x y y punto igual a menos x más 2y. Aquí abajo lo vamos a escribir la clasificación, entonces vamos a colocar acá segundo, x punto igual a menos x y punto igual a 2x menos y. Tercero, x punto igual a x más 2y y punto igual a 2x más y. Cuarto, x punto igual a menos 3x menos 5y y punto igual a 2x menos y. Quinto, x punto igual a 3x más 5y y punto igual a menos 2x más y. Y por último, el sexto, x punto igual a
x más 2y y y punto igual a menos x menos y. Entonces, podrían ustedes pausar el video y hacer el ejercicio, por ejemplo, de encontrar la solución general a cada uno de estos sistemas, hallando los valores y vectores propios, y teniendo los valores propios, podrían determinar la estabilidad, si es asintóticamente estable, si es inestable o es estable, y la clasificación, si es un nodo, es un foco, es un centro o es un puntocillo. Después de hacer esto, como ejercicio para ustedes, pueden continuar con el video que nosotros por el tiempo vamos a hacerlo en MATLAB. Entonces, vamos a hacer a dibujar el campo vectorial en MATLAB, como se hizo pues en los videos anteriores. Entonces voy a abrir un nuevo documento. En este nuevo documento voy a colocar las instrucciones básicas, como son el CLC, Clear All, Close All. Entonces, CLC, Clear All y Close All. Voy a guardarlo como campo vectorial lineal. Lo voy a guardar aquí en la carpeta donde estoy haciendo todos los scripts de esta asignatura. Y entonces vamos a colocar, bueno, primero que todo, vamos a colocar el tamaño de la ventana. Entonces aquí voy a colocar tamaño de la ventana para que lo tengan presente. Entonces en el eje X lo voy a determinar por los valores A y B, que lo voy a llamar AX. Como sabemos que el punto de equilibrio está en 0, 0, entonces pues el tamaño de ventana lo vamos a hacer pequeño para que nos quede el punto de equilibrio 0, 0 en el centro. Entonces el eje X lo voy a graficar de menos 2 hasta 2 y el eje Y también lo voy a graficar desde menos 2 hasta 2. Ahora vamos a colocar el modelo matemático. Entonces, por lo tanto, nuestro sistema tiene 4 parámetros. Entonces lo voy a colocar aquí como parámetros. Entonces vamos a tener 4. El valor de A. Entonces, veamos en el primero. ¿Quién sería el A? El A es el coeficiente de X, valdría 1. Entonces sería 1. El B es el coeficiente de Y en la primera ecuación diferencial. Como no hay Y, entonces acá sería 0. El valor de C es el coeficiente de X en la segunda ecuación diferencial, que sería menos 1. Y el valor de D es el coeficiente de Y en la segunda ecuación diferencial, que sería 2. Entonces, C menos 1 de 2. C menos 1 y D igual 2. En los anteriores videos yo les he dicho que los parámetros los utilicemos siempre con la función global. A, B, C y D. Eso para poder transportar esos valores a diferentes scripts de MATLAB o diferentes archivos de MATLAB. Bueno, entonces ya tenemos los parámetros, tenemos la ventana. Entonces ahora sí vamos a dibujar el campo vectorial. Entonces dibujamos el campo vectorial. Aquí lo voy a colocar, campo vectorial. Entonces, campo vectorial. Entonces vamos a hacer un mesh grid con en X y Y
Entonces vamos a colocar un mesh grid. Con dos vectores. El primer vector que vaya desde AX a un tamaño de 0.5 hasta BX. Y el segundo vector que vaya desde AY, que es el tamaño de la ventana, a un tamaño de paso de 0.5 hasta B sub Y. Ya que tenemos X y Y, entonces vamos a colocar el sistema de ecuaciones. Entonces, la derivada de X respecto a T, que sería X', sabemos que es igual a multiplicado por X más B multiplicado por Y. Tengan en cuenta que estoy tomando la X mayúscula y la Y mayúscula. La otra ecuación diferencial, pues le voy a colocar aquí, la voy a copiar, pegar y le voy a cambiar aquí de Y de T que sea C por X más D por Y. Entonces ahí lo tenemos el campo vectorial y voy a hacerlo con la opción Strings Slice. Entonces voy a llamarla como gráfica, graph 1, ¿sí? Como la primera gráfica que voy a hacer para después configurarle el color. String Slice. Entonces, ¿cómo es la forma? Ese es como el keyword que habíamos visto en los campos vectoriales. Entonces va X versus Y en la dirección que es las derivadas de X de T, de Y de T. Y vamos a configurar, entonces, configuración del graph 1, que le vamos a configurar el color. Entonces, ¿cómo se lo vamos a configurar el color? Aquí yo he buscado un color en formato RGB, rojo, azul y verde. Perdón, RGB, aquí va RG y B, es decir, el porcentaje de rojo, el porcentaje de verde y el porcentaje de azul. Entonces voy a tomar un gris, que el gris es 180 sobre 255. El porcentaje de verde es 180 sobre 255 también, y el porcentaje de azul es 180 sobre 255. O sea que se combinan esos tres colores con el mismo porcentaje, nos da un color azul, ¿no? Vamos a hacer un mallado y vamos a superponer, vamos a superponer el punto de equilibrio. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? 0,0. Lo vamos a superponer con una marquita, con un asterisco en color rojo y con un line width de 1.5. O sea que lo estamos haciendo grande. Vamos a correrlo hasta ahí para mirar cómo nos da, ¿no? Entonces miren, aquí podemos observar este primero que tenemos si podemos observar el campo vectorial, entonces en el primero de ellos tenemos un nodo y es inestable, ¿sí? Porque miren, las flechitas apuntan hacia afuera. ¿Por qué nodo? Porque no es una especie de espiral, sino que son como rectas, ¿no? Rectas que se alejan del punto de equilibrio. Entonces de aquí tenemos que es un nodo inestable. Lo podemos comprobar calculándole los valores propios. Entonces, ¿cómo lo hacemos en MATLAB? Voy a minimizar por el momento esta ventana y voy a escribir aquí la matriz A en la ventana de comandos. Entonces, la matriz A, ¿quién es?
Habíamos dicho que la matriz A eran los valores de A, B, C y D, que los tengo aquí. Entonces, el valor de A es 1, 0, y C y D son menos 1 y 2, menos 1 y 2. Esta sería la matriz A. Y para calcular los valores propios de la matriz A le podemos dar eje. Entonces los valores propios nos da 2 y 1. Es decir, lambda 1 nos da 2 positivo, lambda 2 nos da 1 positivo. Como los valores propios son reales y son positivos, entonces podemos decir aquí, podemos afirmar aquí que, a ver, entonces aquí vamos a decir lambda 1 nos da 2, lambda 2 nos da 1. Mayor que 0, mayor que 0. Son reales y son positivos. Por lo tanto, x asterisco es un nodo inestable. Ahora, vamos con el siguiente sistema. Entonces vamos a cambiar simplemente los valores de A, B, C y D. A vale menos 1, B vale 0, C vale 2 y D vale menos 1. Entonces vamos a hacer esos cambios acá y lo corremos. Podríamos como aumentarle aquí una lineecita para calcular aquí los valores propios. Entonces vamos a hacer aquí. Valores propios. Entonces, colocamos la matriz A como A, B, C, D y asociamos en el vector V los valores propios de A y imprimimos f print f. Colocamos aquí que los valores propios de la matriz A son y vamos a imprimir V. ¿Sí? Entonces podemos correrlo para verificar. Entonces aquí nos dice, ¿no? Los valores propios de la matriz A son 2 y 1 y tenemos acá el campo vectorial. Muy bien, entonces vamos con el siguiente. El siguiente punto es la matriz, habíamos dicho que era A valía menos 1, B vale 0, C vale 2 y D vale menos 1. Entonces vamos a correrlo. Entonces aquí podemos ver que los valores propios, los dos son negativos y son reales. Por lo tanto, aquí podemos observar que es asintóticamente estable y sigue siendo un nodo asintóticamente estable. Entonces escribimos acá x asterisco es un nodo asintóticamente estable. Pues tenemos que lambda 1 es igual a menos 1, negativo y real. Lambda 2 también es menos 1, negativo y real. Y es real. Vamos con el siguiente sistema.
La matriz de coeficientes sería 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Entonces vamos a escribirla aquí. 1, 2, 2 positivo y 1 positivo. Entonces aquí tenemos un valor propio negativo y un valor propio positivo. Son reales. Pero entonces al tener un valor propio negativo y un valor propio positivo es lo que yo les comentaba que es un punto silla, ¿no? La solución se va aproximando al punto de equilibrio, pero llega y se aleja nuevamente de él. Entonces eso es un punto inestable. Entonces sería un punto silla inestable. Los valores propios son menos 1 y 3. Entonces tenemos que los valores propios son menos 1 negativo y 3 positivo. Conclusión, el punto de equilibrio es un punto silla inestable. Vamos con el otro. El otro sistema tenemos menos 3 menos 5, 2 menos 1. Menos 3 menos 5 menos 3 menos 5, 2 menos 1. Calculamos. Entonces aquí tenemos una espiral, ¿sí? Entonces es una espiral asintóticamente estable, porque miren las flechas del campo vectorial apuntan hacia el punto de equilibrio. Entonces aquí tenemos una espiral asintóticamente estable, es decir, un foco asintóticamente estable. Los valores propios son tienen parte imaginaria diferente de 0, es decir, son números complejos. Es menos 2 más 3i, menos 2 menos 3i. Entonces vamos a escribir los valores propios. Son lambda 1 igual a menos 2 menos 3i y lambda 2 es menos 2 más 3i. La parte real de ellos, esta parte real es negativa, los dos. Entonces, por lo tanto, aquí decimos que el punto de equilibrio es un foco asintóticamente estable. Vamos ahora con los últimos dos. Entonces son 3, 5 menos 2, 1. Siguiente, 3, 5 menos 2, 1. 3, 5 menos 2, 1. Lo corremos y entonces tenemos también un foco, pero es ya ahora inestable. Los valores propios son 2 más 3i y 2 menos 3i. Entonces tenemos x asterisco es un foco inestable. ¿Por qué razón? Porque los valores propios nos habían dado 2 menos 3i y el otro valor propio es 2 más 3i. La parte real de estos valores propios es positiva. Vamos con el último. El último es 1, 2 menos 1 menos 1. 1, 2 menos 1 menos 1. 1, 2 menos 1 menos 1. Entonces, si lo corremos, podemos observar que es un centro. Si observan, el campo vectorial no llega hasta el punto de equilibrio, ¿no?
todos es un centro, una órbita cerrada. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo lo puedo evidenciar? Con los valores propios. Los valores propios de la matriz tienen parte real nula, es decir, son imaginarios puros. Entonces, por lo tanto, es un centro estable. Entonces, aquí tenemos que los valores propios, lambda 1 me daba menos i y lambda 2 me daba i positivo. Tienen parte real nula, por lo tanto, el punto de equilibrio es un centro estable. Muy bien, ahora les voy a explicar. Vamos a tomar, por ejemplo, uno de ellos. Uno que es muy llamativo es este, ¿no? Un foco asintóticamente estable. Entonces, voy a escribirla nuevamente acá. Los valores de A, B y C. En este caso, era menos 3, menos 5. 2 menos 1. Entonces aquí tenemos este nodo, este foco, perdón, asintóticamente estable. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que vamos a hacer ahora es graficar. Si yo doy una condición inicial, por ejemplo, miren, si tomo como condición inicial que x valga 0 y que y valga menos 1, entonces me estoy ubicando aquí y entonces quiero trazar la curva solución que va a llegar hacia el punto de equilibrio y que se forma una espiral. Entonces, y esa solución quiero pintarla aquí de un color, por ejemplo azul. Entonces vamos a hacer eso en MATLAB. Entonces, primero que todo les voy a explicar cómo vamos a resolver un sistema lineal con otro script. Entonces, abrimos un nuevo script y para resolver un sistema, ya sea 2×2, 3×3, 4×4, vamos a hacerlo usando una función en MATLAB, es decir, con la opción function. Entonces, la función function va a tener una salida, una variable de salida que la voy a llamar sistema, por ejemplo, sys, ¿sí? El nombre de la función, para acordarnos, le vamos a dar sistema lineal y vamos a tener la variable dependiente, que es el tiempo, y la variable, perdón, la independiente, que es el tiempo, y la variable dependiente son dos, la x y la y. Esa x y y las vamos a colocar en un vector, lo voy a llamar el vector v. ¿No? Entonces ahora, ¿qué vamos a colocar aquí? Pues vamos a traer con la opción global los parámetros de ese modelo. Entonces A, B, C y D. Y ahora vamos a escribir. Entonces primero, la variable x va a ser la primera componente del vector v y la variable y sería la segunda componente del vector v. Este código les sirve para resolver cualquier tipo de sistema 2×2, ya sea lineal o no lineal. Y si ustedes quieren resolver un sistema 3×3, simplemente aquí colocan z igual a b en la posición 3. Y si quieren un 4×4, por ejemplo, w igual a b en la posición 4. Y así sucesivamente, del tamaño que quieran. Van escribiendo ustedes en la línea 3 cuántas variables tiene el sistema. En este caso tenemos 2. Ahora, entonces ya tenemos x y y. Ahora vamos a definir las ecuaciones diferenciales. Entonces, la primera la voy a llamar dx. Entonces, dx va a ser a multiplicada por x más b multiplicada por y. La otra la voy a llamar dy, que sería y', y es c multiplicada por x más d multiplicada por y. Y voy a cerrar el sistema con la variable de salida sys. Entonces la variable de salida sys la vamos a colocar en una matriz cuya primera fila va a ser la ecuación diferencial que le hemos llamado de x y la segunda fila va a ser
de y. Y listo, ese va a ser el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, ojo con esto aquí, muchachos. Tenemos que guardar en la misma carpeta que estamos guardando y con el mismo nombre, en este caso, sistema lineal.m. Entonces voy a guardar ese archivo. Y en un script voy a correr la solución. En los videos anteriores yo había explicado cómo resolverlo para una ecuación diferencial, un problema de valor inicial con una sola ecuación diferencial. Acá voy a retomar esa solución, por ejemplo esta solución exponencial, para copiar esto, que esto me sirve. Entonces vamos a colocar todo esto, voy a copiar todo esto, control C, y aquí vamos a pegar. Entonces vamos a ir cambiando. Tenemos el CLC Clear All Close All, el tiempo, entonces el tiempo lo voy a correr, digamos por ejemplo aquí que lo voy a correr de 0 a 20. Necesito las condiciones iniciales, entonces las condiciones iniciales tengo dos. La condición x0, que dijimos que íbamos a dar de 0, y y0, que había dicho que le iba a dar de menos 1. Entonces tengo las condiciones iniciales, los parámetros, recuerden que eran A, B, C y D, y aquí tengo que definir esos parámetros. Entonces, ¿quiénes son esos parámetros? Esos ya los tenía aquí en el campo vectorial, son estos parámetros que tengo aquí. Y voy a dar la solución numérica. Entonces la solución numérica me va a quedar en un tiempo y en una matriz M. Entonces aplico lo de 45, voy a llamar al sistema lineal, que lo tengo aquí, y le voy a dar en la solución desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Y aquí voy a colocar con las condiciones iniciales x0 y y0. Ahora, para graficar, entonces para graficar tengo que graficar en este vector, que es un vector columna, está el tiempo, es decir, la variable independiente. Y en esta otra matriz están las variables dependientes. La primera columna hace referencia a la variable x y la segunda columna de esa matriz M a la variable y. Entonces yo las voy a definir acá. ¿Quién es la variable x? Sería m, todos los elementos de la primera columna. ¿Quién sería la variable y? De m, todos los elementos de la segunda columna. Entonces ya tenemos el tiempo, x y y. Entonces ahora voy a plotear el tiempo versus x, que sería la solución para x. Voy a plotearla con un color azul y un tamaño de línea 2.0. Le voy a colocar el mallado y le voy a colocar también otra, que voy a plotear y. Entonces aquí voy a plotear y, t versus y, en color rojo, y vamos a colocar la opción Legend, porque me van a salir en la gráfica dos curvas, una línea azul y una línea roja. Entonces en Legend vamos a colocar, en la primera es la solución x de t, y en la segunda es la solución y de t. Vamos a dejar el x label, que es el tiempo,
la variable t, el tiempo t, y el y-label no le vamos a colocar nada porque son las soluciones x y y, variables independientes. Vamos a guardarlo, este script. Aquí, ¿cómo lo guardo? Simplemente que no tenga acentos ni espacios. Solución, voy a colocarle aquí sistema lineal. Solución sistema lineal. Sistema lineal. Punto M, guardar. Vamos a correrlo. Perdón, aquí tengo un error. Voy a verificar el error que tengo. Parece ser que es aquí al aplicar el O de 45. Entonces tengo O de 45 arroba sistema lineal. El tiempo es de T0 a TF y las condiciones iniciales son X sub 0, Y sub 0. No. Bueno, revisando aquí el error, había cometido un error y era que enuncié las variables global A, B, C, D y había pegado unas variables que no eran. Entonces voy a cambiarlas en campo vectorial, aquí las tenemos señaladas, copiar y pegar. Listo, ahí ya están, A, B, C y D. Entonces ya lo que teníamos acá, teníamos las condiciones iniciales que eran en x0, 0 y en y0, menos 1. Y aquí tenemos ya entonces la solución. En la primera columna de la matriz M está X, en la segunda columna Y, ploteamos T versus X, segunda columna T versus Y, colocamos una etiqueta a las gráficas X de T, Y de T, y el eje X lo nombramos como el tiempo T. Vamos a correrlo. Y entonces podemos observar aquí la solución para X de T es la línea azul. Desde 0 empieza a crecer, luego decrece, crece y va oscilando y se estabiliza para X en 0. Y lo mismo con Y. Crece, decrece y se estabiliza en 0. Si nosotros graficamos, por ejemplo, hagamos en un subplot. Entonces vamos a graficar aquí en un subplot 1,2,1. Vamos a hacer ese gráfico que teníamos acá. Y en otro subplot 1,2,2 vamos a graficar el retrato de fase. Entonces voy a colocar esto, me sirve. Aquí, control C. Vamos a graficarlo acá el retrato de fase, que sería plotear X versus Y en color azul. Vamos a plotearlo. Vamos a colocarle el grid on. Vamos a agregarle con hold on el punto de equilibrio, que lo teníamos acá en el campo vectorial. El punto de equilibrio, aquí. Punto de equilibrio. Agregamos aquí el punto de equilibrio. Quitamos este legend y en lugar de legend vamos a colocarle un título que diga retrato de fase. Retrato de fase. ¿Qué es el retrato de fase? Es graficar las dos variables dependientes. Entonces, en el eje Y estamos graficando Y de T y en el eje X estamos graficando X de T.
Entonces vamos a mirar estos gráficos. Entonces ustedes pueden observar aquí que en el gráfico del lado izquierdo tenemos las soluciones del sistema y en el gráfico del lado derecho tenemos el retrato de fase. Empieza aquí en la coordenada 0,1 y lo que hace es esta curva, hace una curva en espiral, la cual se aproxima en el límite hacia el equilibrio 0,0. Esto lo podemos también colocar nosotros en el campo vectorial, es decir, lo que queremos es aquí en este campo vectorial, que es donde lo corríamos y que nos formaba el campo vectorial, lo que quiero hacer es darle clic, por ejemplo, aquí en la coordenada 0, -1, y cuando yo dé clic aquí, me dibuje esa curva que nosotros miramos en la anterior, en el anterior script, ¿no? Esa curva que le había puesto como título retrato de fase. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Pues miren, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, vamos a colocarle aquí como título gráfica de una solución particular. Entonces, vamos a colocarle gráfica de una solución particular. ¿Qué es lo que necesito? Primero necesitamos el tiempo. Entonces, el tiempo, vamos a cogerlos de acá, de la solución del sistema. Aquí tenemos el tiempo, que era este tiempo, desde 0 hasta 5. ¿No? Podemos darle más tiempo, de 0 a 10, por ejemplo. Miremos a ver qué ocurre. De 0 a 10, miren que lo que hace, si lo corremos, es que se empieza a estabilizar. ¿Cómo se estabiliza? Más o menos como en 3 o 4, el tiempo cuando te vale 4. Entonces ya de 5 hacia arriba sigue dibujando la misma curva. Podríamos dejarlo en 5 como estaba. Estaba bien. Lo voy a correr para verificar que esté bien. Muy bien, en 5 está perfecto. Entonces vamos a tomar este mismo tiempo. Acá. De 0 hasta 5. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos las condiciones iniciales que habíamos tomado del sistema lineal. Vamos a copiarlas. Necesitamos, ¿qué más necesitamos aquí? La solución numérica. Esto de aquí. La solución numérica. Entonces ya tenemos ahí el X y tenemos el Y. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es, miren, hasta el momento lo que tenemos es, voy a correrlo para mostrarles qué es lo que tenemos hasta el momento. Hasta el momento tenemos este gráfico y lo que quiero es, en esta ventana, quiero dibujar encima la solución que tenemos, ¿no? Es decir, plotear el retrato de fase de X versus Y. Entonces, ¿cómo plotearíamos eso? Entonces aquí vamos a colocarle un plot. Entonces vamos a colocarle un plot. Plotear qué? X versus Y. Y le vamos a colocar en color azul. En color azul. Y vamos a colocarle aquí. Permítame, miro a ver si tenemos activado el hold on desde arriba.
Sí, sí lo teníamos activado, hold on, para el punto de equilibrio. Entonces lo voy a colocar, ya no necesito volverlo a activar hold on, aquí ya tengo superpuesto la gráfica y vamos a colocarle que la ventana me la dibuje en el tamaño que habíamos dispuesto arriba, desde AX hasta BX y desde AY hasta BY. Vamos a mirar. Entonces, como pueden observar, aquí está dibujada una solución. Pero yo no quiero dibujar solo esa solución. Yo quiero que con el cursor, yo quiero colocar el cursor, darle clic y que me dibuje dicha solución. Entonces vamos a hacerlo desde aquí. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Lo que le vamos a decir es que aquí, miren, en las condiciones iniciales le voy a colocar lo voy a configurar de esta forma. Le voy a colocar, abro corchetes, x0, y sub 0, igual. Y entonces aquí le voy a colocar la opción g input y entre paréntesis 1. ¿Para qué sirve esto g input 1? Eso es para decirle que con el cursor el usuario señale cuál es la condición inicial. Entonces vamos a hacerlo. Entonces miren, cuando lo corro, aquí me aparece el campo vectorial y cuando yo muevo me aparece una línea, una crucecita que me señala la condición inicial. Entonces, por ejemplo, vamos a darle desde 0 a -1 aquí, aproximadamente ahí, le doy clic y me dibuja la solución. ¿Sí? Vamos a dibujar otra solución. Entonces vamos a correrlo. Por ejemplo, le voy a dar una solución de por acá arriba. Entonces miren que ahí me dibuja la solución. Ya que vamos a terminar para que nos quede bien completo. Y es que en otra figura, entonces le vamos a dar de nombre figure. Entonces en otra figura nos haga el gráfico de la solución, ¿no? De la solución t versus x, lo que teníamos acá. Lo que teníamos aquí debajo de subplot, esta partecita de aquí que nos haga este gráfico, que también es interesante ver las soluciones de x de t versus y de t. Entonces voy a copiar y a pegar. Entonces vamos a mirar aquí. Entonces miren, aquí tenemos el primer gráfico en figura 1. Voy a darle desde aquí. Me dibuja la solución y en otra figura me dibuja las soluciones x de t y y de t.